siguiente. Primera de Samuel, capítulo número 24, versículos del 1 al 12. Dice así: Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. Ahora, la relación entre Saúl y David se detonó una vez que David fue ungido para ser el próximo rey de Israel. Se cree que David fue ungido por ahí de los 17 años y no fue rey hasta casi después 13 o 14 años. Pero una vez que Saúl supo que David sería quien le precedería, él se llenó de ira, se llenó de muchos celos y se llenó de muchos sentimientos en contra de David, lo que provocó una larga persecución por muchos años. Pero a su vez, ¿verdad? David, mientras escapaba de Saúl, pudo reunir algunos hombres que lo acompañaban en todo momento para hacerle frente a Saúl, pero también para cumplir algunas misiones de guerra que podían ayudar a la protección de Israel. Entonces, este momento que vamos a leer a continuación tiene que ver con uno de esos momentos de persecución de Saúl sobre David, pero vamos a poder ver cómo David ya también estaba equipado y preparado con algunos hombres que estaban dispuestos a defenderlo. Versículo 2. Entonces Saúl tomó consigo 3,000 hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y sus hombres. Por el camino llegó a un corral de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró ahí para hacer sus necesidades. Andaba del baño y entró ahí. Dice: David estaba escondido en el fondo de esa cueva con sus hombres y estos dijeron: en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Entonces David se levantó sin hacer ruido y cortó el borde del manto de Saúl. Versículo 5. Pero le remordió la conciencia por lo que había hecho. Y entonces dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él, porque él es el ungido del Señor. De este modo, David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que salió de la cueva para perseguir su camino, David salió y gritó: Majestad, Señor mío. Saúl miró hacia atrás y David, postrándose rostro en tierra, se inclinó y dijo: ¿por qué hace caso usted a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije: no puedo alzar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Versículo 12. Que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. Hasta aquí. He titulado a este mensaje: el arte del perdón. El arte del perdón. Vamos a orar unos segundos. Dios, gracias por tu amor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque has sido bueno con nosotros en todo momento y tu misericordia se ha extendido sobre nuestras vidas. Gracias por tanta gracia, por tanto amor derramado sobre cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, que en esta mañana puedas hablar a nuestras vidas a través de tu palabra y que muchos frutos de perdón, misericordia puedan verse en nuestras vidas. También bendecimos la vida de Rodo, que el día de hoy está cumpliendo años. Te pedimos que tu presencia le llene, que tu Espíritu Santo le bendiga y que sigas tú haciendo la obra en su corazón. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Es cumpleaños del Rodo. Entonces pues es bueno, es un buen amigo de muchos y somos bendecidos por él.
arte se puede clasificar de muchas maneras, dependiendo del criterio que se use. Sin embargo, hay 7 que pertenecen al grupo de las artes clásicas o al grupo de las bellas artes. Se conoce como artes clásicas, entre otras cosas, ¿verdad? Por el tiempo que tienen existiendo entre los seres humanos. El grupo de las 7 artes clásicas está compuesto por la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la danza, la literatura y el cine, a quien también se le conoce como el séptimo arte. Y cada una de estas artes clásicas ha hecho grandes aportaciones a la humanidad, pero también nos ha permitido ser testigos de grandes hombres y mujeres que han dedicado su vida entera al desarrollo de obras artísticas. Ahora, para que una persona sea considerada artista, no necesariamente necesita de un título o un reconocimiento formal de una universidad o de algún instituto. Sin embargo, estas personas deben de cumplir con algunas características importantes que le atribuyan el nombramiento de artistas. Por ejemplo, un artista debe de tener creatividad. También un artista debe de tener sensibilidad, debe de tener dominio de la técnica, debe de ser disciplinado, tiene que tener pasión, pero también tiene que tener conocimiento. Ahora, es muy importante reconocer que, como en todo, siempre habrá artistas que destaquen sobre los demás. Y esto en muchos casos, ¿verdad?, se debe a su capacidad para ser pioneros e innovadores en las técnicas que emplean dentro de la disciplina artística a la cual se dedican. Algunos ejemplos claros de artistas que destacaron con el tiempo gracias a la innovación que pusieron en esa área. Por ejemplo, Pablo Picasso, quien junto a George Braque creó el cubismo, una técnica de pintura basada en figuras geométricas con amplios y profundos significados. En la música puede considerarse uno de los artistas destacados a Beethoven, quien revolucionó la música clásica al expandir la estructura de la sinfonía y dar un enfoque más emocional y dramático. En la literatura podemos encontrar al autor Edgar Allan Poe, quien creó la base del cuento de terror psicológico y es considerado el padre de la literatura de detectives. En él se inspiraron para crear la historia de Sherlock Holmes. Ahora, la innovación de estos 3 artistas llegó a ser tan grande que no solo hoy la mayoría de nosotros puede reconocerles o haberles escuchado en algún momento, sino que también otros se inspiraron en ellos e imitaron sus técnicas y dedicaron su vida a tratar de alcanzar y perfeccionar a estos artistas que marcaron un antes y un después en su disciplina. ¿Sabes algo? El perdón es como una obra de arte. Su belleza puede sorprendernos, pero no todos estamos dispuestos a enfrentarnos al proceso para lograrlo. Cuando escuchamos testimonios de perdón, ¿verdad?, asombrosos, decimos, ¿cómo puede ser posible, verdad, que una persona haya llevado a cabo la práctica del perdón después de haber sufrido tanto? Y nos podemos sorprender. Pero una cosa es sorprendernos y otra cosa es estar dispuestos a enfrentarnos al proceso para que ese mismo resultado se dé en nuestros corazones. El perdón es uno de los temas centrales en las Escrituras, uno de los más predicados en las iglesias, pero también uno de los más difíciles de poner en práctica por las personas, incluyendo a los pastores. A veces hay pastores que te decimos, es que tienes que perdonar, pero después te das cuenta que entre pastores se traen bien atorados, ¿verdad? Dices, no, pues de qué se trata, ¿verdad? El pastor diciéndome que tengo que perdonar, pero él no soporta quizá a otro pastor. ¿Por qué? Porque el perdón es uno de los temas más complicados de poner en práctica para todas
las personas. Si el perdón se considerara un arte, en la Biblia podríamos encontrar a muchos artistas dignos de imitar por la forma en que llevaron a cabo esta práctica, y uno de ellos sería David. A lo largo de su vida, David no solamente perdonó a Saúl cuando lo tenía frente a él y listo para matarlo, sino que hizo una especie de extensión de misericordia sobre la vida de muchas otras personas. David, cuando era solo un joven, perdonó a sus hermanos. Cuando él tenía 17 años, sus hermanos lo subestimaron, sus hermanos lo rechazaron y sus hermanos se burlaron de él. Sin embargo, él tomó la decisión de perdonarlos. Y aun cuando años después tuvo el poder y la autoridad para vengarse de ellos, nunca lo hizo. También David perdonó a Nabal. Nabal se comportó indebidamente contra David. Hablaba cosas ofensivas y denigrantes contra él. Pero aún así, David también tomó la decisión de perdonarlo. También David demostró gracia por Mefiboset. David reconoció que era importante cumplir la promesa que había hecho a su amigo Jonatán de cuidar de su descendencia, a pesar de los intentos de Saúl por matarlo. Al llegar al trono, David incluyó a Mefiboset en la familia real, olvidando todo lo que el abuelo de este hombre llamado Saúl había hecho en contra de David. También David perdonó a sus hijos. Al primero que perdonó fue a su hijo llamado Abnón. Abnón cometió violación sobre su propia hermana Tamar y David le perdonó la vida. Pero también David perdonó a Absalón. Después de esta triste historia de violación, el hermano de Abnón llamado Absalón quiso hacer justicia por su propia cuenta, terminando con la vida de Abnón. Pero tiempo después, no solamente este resentimiento se mantuvo en su corazón en contra de Abnón, sino que después intentó derrocar a su padre David del reino que Dios le había entregado, haciendo cosas vergonzosas en su contra. Sin embargo, también David terminó perdonándole. Sin lugar a dudas, y si el perdón fuese un arte y David el artista, él sería un hombre digno al cual tú y yo pudiéramos imitar debido a esa forma de perdonar tan genuina y constante. Creo que con esto no solamente agradaríamos el corazón de Dios, sino que también podríamos disfrutar de las bendiciones que el perdón puede traer a nuestras vidas. Según la Biblia, el acto de perdonar promete traer al menos 3 grandes bendiciones sobre aquel que lo pone en práctica. Y la primera bendición que viene sobre nosotros cuando perdonamos a nuestro prójimo tiene que ver con la salud física y emocional. Proverbios 14:30 dice lo siguiente: el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia carcome los huesos. ¿Sabes? Existen muchas emociones negativas que surgen cuando nos negamos a perdonar. La ira se hace presente, los celos vienen a gobernar, la amargura se estaciona en nuestros corazones y el desánimo e incluso un profundo deseo de venganza se hacen presentes. Sin embargo, todas y cada una de esas emociones con el paso del tiempo terminarán afectando profundamente no solamente nuestra alma, sino también nuestra salud física. ¿Sabes? En esta mañana Dios quiere que escuches esto. Él desea devolvernos la paz que nuestro corazón ha perdido a causa de la ofensa. Y por eso te hace la invitación a perdonar. Hace algunas horas, el día de ayer, estábamos platicando en una reunión de pastores
acerca del gran Wayne Myers, un misionero que hace mucho tiempo llegó a nuestro país y que vino a revolucionar toda la estrategia de alcance misionero que hasta ese tiempo estaba en las iglesias de nuestro país, de México. Y lo hizo a través del acto de la generosidad. Una de las grandes historias que se cuenta de este hombre era que él se había propuesto en su corazón todos los días de su vida ser generoso al menos con una persona. En múltiples ocasiones personas daban testimonio de que se encontraban a Wayne Myers en una gasolinera, ¿verdad? Y al intentar pagar la gasolina que habían cargado, Wayne Myers ya se había adelantado y había hecho el pago. Hay otros muchos grandes testimonios de Wayne Myers financiando por completo la construcción de escuelas, iglesias y ayudando a las personas con más necesidad. Y una de las cosas que ayer platicaban, ¿verdad?, en la mesa era que algunos amigos y familiares de Wayne Myers decían que sus últimos días o sus últimas horas de vida fueron como quizá muchos de nosotros desearíamos que fueran. Él se fue a dormir y ya no despertó. Su corazón se detuvo, ¿verdad? Él tenía 103 años. Y algo que a mi mente se me venía era, claro, él pudo partir con paz a la presencia de Dios, porque seguramente él no le debía nada a nadie, ni nadie le debía nada a él. Pero cuando tú y yo vivimos constantemente siendo deudores de la paz de otros o cobrando algo sobre la vida de otras personas, es muy complicado que nuestro corazón tenga la paz que Dios prometió darnos a través del sacrificio en la cruz. Por eso tenemos que reconocer que uno de los grandes beneficios que puede venir sobre nuestra vida una vez que perdonamos es la salud física y emocional, porque el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia y otras emociones negativas que tienen que ver con la falta del perdón carcome los huesos. La segunda bendición que viene a nuestra vida cuando decidimos perdonar es que reflejamos el carácter de Dios. Colosenses 3, versículo 13 dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofendan. Recuerden que el Señor les perdonó a ustedes, así que a ustedes deben de perdonar a otros. Cuando perdonamos, reflejamos el carácter de nuestro Dios. ¿Sabes? Como embajadores del reino de Dios, somos responsables de reflejar sobre nuestra propia vida las cualidades y virtudes de aquel a quien representamos en la tierra. Y una de las grandes cualidades de nuestro Dios es la capacidad que tiene para perdonarnos. Hay muchos versículos en la Escritura que hablan acerca de esto. Por ejemplo, podemos encontrar en la palabra de Dios que la misericordia y el perdón de nuestro Dios se renueva todas las mañanas. Así es que cuando ponemos en práctica el perdón para nuestro prójimo, damos testimonio con nuestra vida del perdón que Dios nos otorgó, pero también proclamamos proféticamente el deseo de nuestro Dios por traer restauración a la vida de los demás. Imagínate cuando perdonamos a aquel que no conoce de Dios. Muchas personas nos han contado historias de que una vez que perdonaron, la gente les pregunta: ¿por qué me perdonas? Si fui una persona que quizá actuó con alevosía y ventaja sobre tu vida y terminó lastimándote. Pero muchas veces la mejor respuesta que podemos dar ante este tipo de preguntas a nuestros ofensores es porque a mí Dios me ha perdonado. Y entonces cuando hacemos esto, no solamente demostramos el carácter de nuestro Dios, sino que también anunciamos de forma profética lo que Dios está dispuesto a hacer por los demás. Y aun cuando no nos damos cuenta, esto es una especie de alcance para que las personas
puedan llegar a la fuente de misericordia y perdón para sus vidas, llamada Cristo Jesús. El tercer beneficio que viene a nuestras vidas cuando perdonamos es que tenemos acceso a la misericordia de Dios, un acceso ilimitado a la misericordia de Dios. Mateo 5, versículo número 7 dice: Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. ¿Te imaginas que un día la compasión de Dios sobre tu vida dejara de estar disponible? ¿Cómo te sentirías si un día, al acudir a Dios para pedirle perdón, Él te respondiera: no, hoy no puedo ser compasivo contigo porque no has sido compasivo con los demás? ¿Te imaginas que al ir como normalmente tú y yo vamos a la presencia de Dios a ponernos a cuentas con Él, podamos escuchar una voz que nos diga: hijo, no puedo perdonarte más porque tú no has sido compasivo con las demás personas? Cuando pensaba en esto, muchas emociones venían a mi mente y el Señor me hablaba acerca de la necesidad que tenemos de como hijos de Dios permitir que lo que Él ha depositado en nosotros fluya y esté disponible para los demás. ¿Sabes algo? No hay un solo ser humano en la tierra que no necesite de la compasión de Dios. Por esta razón, debemos de asegurarnos de ser compasivos con aquellos que nos ofenden. De esta forma, la compasión de Dios siempre estará disponible para nuestras vidas. Básicamente, el perdón consiste en tomar la lista de ofensas que hemos recibido, desecharla y liberar a quienes nos han herido de toda nuestra deuda que hayamos puesto sobre sus vidas. ¿Sabes? Algo que debemos de reconocer es que difícilmente sentiremos un impulso natural a perdonar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Bueno, porque al perdonar a otros perdemos el control total que podemos tener sobre esas personas. Y además, porque perdonar a otros atenta directamente en contra de nuestro orgullo. Cuando tú perdonas a alguien, lo liberas de toda deuda que esa persona tenga en tu contra. Y sabes algo, muchas veces nuestra naturaleza pecaminosa se goza en tener el control de aquellos que nos han ofendido. ¿Por qué? Porque creemos que hay un saldo a nuestro favor que esas personas tienen que pagar para redimir el daño que nos han hecho. Y por eso es tan difícil perdonar, porque sabemos que una vez que lo hagamos, esas personas ya no tienen mayor responsabilidad en resarcir el daño que nos han hecho. Pero sobre todo, porque muchas veces esto atentará directamente contra nuestro orgullo. Te tengo una noticia esta mañana. Perdonar no es fácil, pero es lo que tu corazón necesita. Perdonar no es fácil, pero es lo que tu corazón necesita. 3 lecciones sobre el perdón que nos deja la historia de David y Saúl. La primera de ellas es que si queremos perdonar, debemos de ignorar las voces que nos incitan a vengarnos. Si queremos perdonar, debemos de ignorar las voces que nos incitan a vengarnos. La Biblia dice en 1 Samuel 24, versículo 4, que cuando los hombres de David se dieron cuenta de que Saúl estaba desprotegido en la cueva, le dijeron a David: en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. ¿Sabes? Los hombres que estaban con David tenían
un deseo de venganza más que un deseo de perdón en sus corazones. Y aunque en un principio David se dejó llevar por esas voces, la Biblia dice que terminó obedeciendo la voz de Dios y se detuvo. Ignora las voces que a tu alrededor gritan por venganza y escucha la voz de Dios que te dice: perdona así como yo te he perdonado. ¿Qué voces estás escuchando? Que te dicen: no seas tonto, no te dejes, responde aún de una forma más fuerte y mala a la que Él actuó en tu contra. Sabes, nuestra vida muchas veces puede estar llena de las voces equivocadas y esas voces pueden gritar por venganza más que por perdón. Y algo que me llama mucho la atención, ¿verdad?, es que los hombres que acompañaban a David utilizaron el nombre de Dios para impulsarlo a que él se vengara. Dice la Biblia, ¿verdad?, que le dijeron a David: hoy el Señor ha cumplido la promesa. Te puso a tu enemigo frente a ti para que hicieras con él lo que mejor te convenga. Sabes, las voces equivocadas no solamente se encuentran allá afuera. Muchas veces hay personas dentro de la iglesia que pueden incitarnos, respaldándose bajo el nombre de Dios, de que actuemos mal en contra de otros. Y eso es muy triste, eso es muy doloroso. Cada que tú y yo recibamos un consejo, cada que incluso tú escuches un mensaje en esta iglesia, la responsabilidad como hijos e hijas de Dios, maduros en Él, es poder llevar esto que hemos escuchado, llevar esto que hemos aprendido a la presencia de nuestro Padre y filtrarlo por la palabra de Dios. Porque hay muchos hombres y mujeres que se pueden levantar a hablar en nombre de Dios, incitarnos a llevar a cabo algo que no se encuentra dentro de la voluntad del Padre. Entonces, si queremos perdonar, debemos ignorar las voces que nos incitan a vengarnos. Sabes, Dios nunca te va a juzgar por ser muy misericordioso. Dios nunca te va a juzgar por ser muy generoso. Dios nunca te va a decir: hijo, ¿por qué diste tanto? ¿Por qué hiciste tanto para mí? Yo no necesitaba tanto. Los que sí lo hacen son las personas con las voces equivocadas que no empatan con los propósitos de Dios en nuestra vida. Estoy seguro que a más de uno le juzgaron por entregarle a Dios lo primero y lo mejor. Ay, mamá, vas a dar tanto a la iglesia, de seguro mantienes al pastor. Bueno, fuera. ¿Por qué? Porque el mundo nos juzga con voces equivocadas. El mundo te dice: eres demasiado generoso, no está bien. Pero Dios nunca te va a juzgar por ser demasiado misericordioso, ser demasiado generoso o darle a Él tu corazón por completo. Si queremos perdonar, debemos de ignorar las voces que nos incitan a vengarnos. La segunda clave acerca del perdón, o la segunda lección acerca del perdón que nos deja la historia de David y Saúl, es que no debemos de olvidar que todo lo que hagamos es una oportunidad para honrar a Dios. No olvides que todo lo que hagas es una oportunidad para honrar a Dios. Primera de Samuel 24:5 dice: pero a David le remordió la conciencia por lo que había hecho. Ni siquiera lo había atacado, le había cortado solamente un borde del manto. Pero a él le remordió la conciencia por haber hecho esto. Versículo 6: y dijo a sus hombres: que el Señor me libere de hacerle al rey lo que ustedes me sugieren. No puedo alzar la mano contra él, porque es el ungido del Señor. ¿Sabes? Cuando perdonamos, no solo reflejamos el carácter de Dios, sino que también lo honramos y ponemos en alto el nombre de nuestro Dios. Si eres una persona que ha decidido vivir para Dios, entonces debemos de reconocer que practicar el perdón es una gran oportunidad para honrar su nombre.
Si has decidido, ¿verdad?, honrar y glorificar al nombre de Dios con lo mejor de tus palabras, con lo mejor de tus acciones, con lo mejor de tu vida, cuando perdonamos a nuestro prójimo, esa es una gran oportunidad para que el nombre de Dios se ponga en alto. Y entonces es como si arrebatáramos una sonrisa a nuestro Dios y produjéramos gozo en su corazón, porque sabe que hay hijos e hijas en la tierra comprometidos a seguir sus mandamientos y sus estatutos. Recuerda que todo lo que hagamos, incluyendo el perdón, es una oportunidad para honrar a Dios. Lo tercero, y con esto termino: descansa en la justicia de Dios. Descansa en la justicia de Dios. Primera de Samuel 24:12. David le dice a Saúl: que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará en contra suya. Descansa en la justicia de Dios. ¿Sabes? Uno de los grandes temores que existe en el corazón de los seres humanos y que nos impide perdonar es el miedo a un final trágico, donde terminaremos avergonzados, donde terminaremos despojados, donde terminaremos y sabes, aunque no nos guste aceptarlo, cuando queremos hacer justicia con nuestra propia mano, hablamos más de la confianza que tenemos en nosotros mismos que de la confianza que tenemos en nuestro Dios. David tenía todas las herramientas necesarias para terminar con Saúl, pero sabía que si él llevaba a cabo venganza por sus propios medios, entonces era como rechazar el gobierno que Dios tenía sobre su vida. El día de hoy quiero animarte a que renuncies a toda tentación de hacer venganza con tus propias manos. Confía y descansa en la justicia de Dios. Perdonar significa renunciar a todo deseo de provocar un mal en la vida de aquellas personas que nos han hecho un daño. Tienes que tener la certeza de algo: el Señor jamás permitirá que uno de sus hijos termine avergonzado, y Él tiene la capacidad de sostenerte con su mano derecha, y que aun cuando el mundo te grite que perdonar es algo tonto, algo que únicamente terminará hundiéndote más que beneficiándote, el Señor te dice: yo te voy a dar la victoria. Si confías en mí y llevas a cabo la práctica del perdón, no terminarás avergonzado, porque yo soy tu hijo, yo soy tu padre, perdón, y tu futuro está en mis manos. Descansa en la justicia de Dios. Ponte de pie, por favor. Y cierra tus ojos solo para no distraerte. Isaías 28:16 dice: por lo tanto, esto dice el Señor soberano: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Esa piedra es Jesús. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. Termina de una forma maravillosa este versículo diciendo: el que crea en ella, el que crea en Jesús,
jamás será sacudido. Otras versiones dicen jamás será avergonzado. Perdonar significa renunciar a todo deseo e intención de venganza y permitir que Dios haga justicia por nosotros. Señor, gracias por tu perdón. Gracias porque tu gracia y misericordia es tan grande, Dios, tan grande, que aún nuestros errores más vergonzosos, más sucios, más denigrantes que hemos cometido, tú los has perdonado y los has lavado con tu propia sangre. Gracias, Señor, por tanta gracia, por tanta misericordia mostrada en nuestras vidas. Gracias porque tu amor es real y tu perdón no tiene límites. Señor, oro en el nombre de Jesús por la vida de cada persona en esta iglesia. Y te pido, Señor, que nos lleves a perdonar, que nos lleves a tomar la hoja de las ofensas que otros nos han hecho y que en nuestro corazón podamos romperla, podamos borrarla. Padre Santo, quita en nuestro corazón todo deseo de venganza por aquellos que nos han lastimado. Padre, yo te pido que aquellos que tengan temor a perdonar a causa de los efectos que el perdón pueda traer en su vida, Señor, tú les hables y les recuerdes que ellos son tus hijos, ellas son tus hijas. Y que aun cuando el mundo, Señor, nos haga creer que perdonar es una tontería o que perdonar únicamente nos hará posicionarnos en un lugar de debilidad, tú nos recuerdes, Señor, que tú harás justicia, que tú suplirás todo lo que necesitemos, que tú restituirás, Señor, todo aquello que podemos perder incluso cuando perdonamos, Señor Jesús. Padre, levántate con fuerza, levántate con poder y con amor sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí y llévanos a dar pasos firmes y valientes para perdonar a otros. Gracias porque eres bueno. Te pido que tu palabra siga trayendo convicción a nuestras vidas y siga hablándonos aún después de haberla escuchado. Gracias por tu amor y tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor porque Él es bueno.